NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Julio César Alfonso, director ejecutivo y presidente de Solidaridad Sin Fronteras. Señor Alfonso, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y preguntarle. Lo estábamos escuchando, ha habido un repunte de esos médicos cubanos que están en Venezuela y que están tratando de irse a Estados Unidos. Había ese repunte en el 2013, se habla de que este año ya han sido 700 los médicos que han volado a Estados Unidos. ¿En qué condiciones lo hacen? Y preguntarle si esos médicos que llegan allá encuentran trabajo, encuentran ubicación o en qué condiciones se van. Sí, bueno, muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de América Latina y Estados Unidos y de ustedes por permitirlo estar en el programa. Efectivamente, ha aumentado mucho la cantidad de solicitudes de visas a través del programa de Parador Profesional para Médicos Cubanos establecido en 2006 por la administración Bush y sí no es menos cierto que las dificultades para incorporarse al sistema de salud de los Estados Unidos de estos galenos y los profesionales en general es bien dura, es bien difícil. Justamente esa es la labor que hacemos en la organización, de orientarlos, guiarlos, tratar de facilitar su incorporación al sistema de salud de los Estados Unidos, lo cual se dificulta mucho, no solo por el idioma, sino por los recursos, ya que son recién llegados y es bien costoso todo el proceso de reválida y el proceso de incorporación de estos profesionales al sistema de salud. Señor Julio César Alfonso, ¿un médico cubano va a Venezuela por su propia voluntad, conociendo qué es lo que va a hacer? ¿Qué manifiestan ellos cuando llegan a su despacho? Sí, bueno, los médicos salen de Cuba con varias opciones. Primero, no tienen mucha opción de negarse ante una misión internacionalista, como llama el régimen de La Habana, a estas misiones, ya que cuando el estudiante entra a estudiar en la universidad, la carrera de medicina tiene que firmar documentos donde dice que tiene que estar a disposición de donde la revolución lo sitúe. Esto es un programa creado en 1982 por el dictador Castro, conocido como el Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, y el objetivo es crear y graduar gran número de profesionales de la salud para exportarlo a diferentes países del mundo. Esto se ha convertido en una industria del régimen cubano, el cual utiliza a estos muchachos como trata de personas, donde los pone en los lugares más malos a trabajar altas horas laborales, donde cobra todo el dinero que da las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y los países en cuestión, mientras que le paga una miseria a estos profesionales que trabajan en condición de esclavos modernos. Bajo esta condición ellos tienen que salir de la isla, no tienen otra opción, pero además de eso siempre es una mejor opción que quedarse en la prisión grande, que es la isla cubana, ¿no? Y porque por lo menos de esta forma tienen vías de escapar o tienen vías de ver otros horizontes, y por eso pues salen de estas misiones. Ahí los colocan en los lugares más malos. En Venezuela nada más han asesinado 69 médicos en los últimos 10 años, producto de que los ubican en los lugares más malos sin ningún tipo de seguridad, y así en África, en todo el resto de América Latina, etcétera. Preguntarle precisamente, llama la atención eso, que dice que cualquier opción es mejor que estar en Cuba. Preguntarle, ¿ninguno de estos médicos toma como opción volverse a Cuba viendo la situación que están viviendo en Venezuela? ¿Siempre es mucho mejor la opción de otro país, sea Estados Unidos, sea el que sea? Siempre es mucho mejor la opción de otro país que regresar. Incluso ellos prefieren, en la mayoría de los casos, se separan de su familia, de hijos, esposas, hermanos, padres, etcétera, con el objetivo de buscar otros horizontes, de liberarse, ¿no?, de esta situación de semiesclavos que están, o de regresar a la isla, donde es un país donde no hay ningún tipo de futuro, no hay ningún tipo de perspectivas para los profesionales ni para nadie, es un país donde se ha perdido toda la esperanza y donde ellos pues no son nada absolutamente, ni les sirve nada los estudios que han hecho. Un país que se pronuncia ante el mundo como una potencia médica, en realidad es una impotencia médica, porque el sistema de salud cubano está en ruina, sí, y va en detrimento cada vez más. Es decir, ahora, señor Alfonso, usted habla de esclavos, sí, modernos. Cuando ellos llegan a Venezuela, ¿quién los vigila en manos del régimen chavista? ¿Y cómo hacen para salir de Venezuela? ¿Vía aérea, por la frontera con Colombia? ¿Cómo lo logran? Sí, son esclavos modernos porque, en primer lugar, el gobierno cubano es la única agencia de trata de este tipo de personas, porque es una trata de personas, está definido así,
¿qué hacen los contratos de gobierno, es decir, de las instituciones internacionales hacia el gobierno cubano? Cuando normalmente todos los médicos que van a cumplir misiones o a hacer cualquier tipo de trabajo en otros países reciben directamente el salario o la paga de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana o de cualquier entidad que sea la que haga este contrato. En el caso de los cubanos, el dinero lo recibe el gobierno cubano. En el caso de Venezuela específicamente, por ejemplo, Venezuela paga a Cuba entre $3.000 a $6.000 mensuales por cada galeno, de independencia de si son especialistas o no, etcétera. Mientras que los profesionales reciben entre 250, cuando más $600 mensuales del dinero que le da a Cuba el gobierno de Venezuela, sin contar el beneficio de 93 barriles de petróleo diario que recibe el gobierno cubano y que, bueno, ha estado interrumpido en diferentes momentos, pero aún existe ese tipo de colaboración en petróleo, además del dinero. Es decir, es un negocio redondo por eso, para el gobierno pero entonces, castrista este tipo de tratas. Preguntarle entonces qué pasa precisamente con esos acuerdos si a día de hoy, durante este año, 700 médicos cubanos que estaban en Venezuela se han ido a Estados Unidos. ¿Qué pasa en esos acuerdos entre Venezuela y Cuba? Bueno, ellos siguen enviando más médicos. De hecho, incluso han hecho un programa donde sacan estudiantes del último año de la carrera de medicina que no se han graduado aún y terminan ese último año en Venezuela trabajando como médicos. Hacen ese último año de internado o residencia y lo hacen en Venezuela, pero ya trabajando como médicos para mantener este programa. Ese programa se viene implementando hace 3 o 4 años hacia acá. Es decir, están sacando ya estudiantes del último año de la carrera de medicina y que terminan ese año justamente ya trabajando como médico en Venezuela. ¿Y cómo salen hacia Estados Unidos? ¿Como una especie de polizones? ¿Salen de Venezuela? Sí. Ok, salen hacia Estados Unidos. Primero cruzaban las fronteras con Colombia y todo este proceso, ¿no?, hasta llegar a la frontera con México. Esto creó una situación bien difícil en el año 2004, cuando empezó toda esta ola. De hecho, hicimos una campaña y así surgió la organización. Y tan fuerte fue esto que en el año 2006, septiembre 19 del 2006, el presidente George W. Bush, la secretaria de Estado Condoleezza Rice y otras personalidades firmaron un acuerdo migratorio donde establece que cada médico o profesional de la salud cubano enviado por Cuba en carácter oficial a cualquier país del mundo tiene derecho a aplicar a una visa parol humanitaria y llegar a Estados Unidos bajo la condición de refugiados políticos. Y esto se conoce como Cuban Medical Professional Parole Program, o CMPP, las siglas en inglés, y está establecido desde el 19 de septiembre del 2006, todas las embajadas de los Estados Unidos alrededor del mundo recibieron un fax donde explica esta regulación. A través de este programa se han beneficiado ya más de 8.000 profesionales en los últimos años, ¿sí?, desde el 2006, en los últimos 8 años. Y esto ha ido en incremento, el primer año menos, más en los segundos y así sucesivamente, hasta que tenemos la cifra de casi ya 700 médicos por año en los últimos 2 años. Pues Julio César Alfonso, él es director ejecutivo y presidente de Solidaridad Sin Fronteras. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.